Mónica Guzmán Zapater, catedrática de Derecho Internacional Privado de la UNED, nos documenta sobre la Unión Europea, en concreto sobre la cooperación judicial en materia civil, uno de los ámbitos menos conocidos del espacio libertad, seguridad y justicia, y sin embargo uno de los más exitosos en los últimos años. Comenzamos entendiendo qué es la cooperación judicial en materia civil. La cooperación judicial en materia civil es probablemente, en los últimos 10 años, desde el Tratado de Lisboa, es uno de los ámbitos en los que ha habido una mayor intervención normativa por parte de la Unión Europea y es de lo menos conocido tal vez porque es un aspecto muy técnico frente a la cooperación judicial penal, que en el caso de España pues, se ha hecho muy conocida a raíz de la orden europea. Este sector empieza antes, se empieza a regular con anterioridad y yo diría que es de los más exitosos desde el punto de vista de los resultados, ¿no? ¿Pero qué es la cooperación judicial en materia civil? Bueno, está bastante claro de una lectura del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y esta disposición lo que dice es que hay que facilitar el reconocimiento de las resoluciones judiciales y no judiciales, es decir, documentos públicos, y para ello cabe adoptar medidas de aproximación de legislaciones. Bien, por decirlo vulgarmente, significa que la Unión Europea en este ámbito, en materia civil y también mercantil, está orientada a funcionar como si fuera un único Estado, de manera que la resolución judicial que dicta un tribunal, por ejemplo de Amberes, tenga que hacerse efectiva en Madrid, y para eso el mecanismo de reconocimiento y de ejecución de esa resolución sea igual o similar, o por lo menos no conlleve mayores dificultades que lo que conllevaría la ejecución de una sentencia dictada por una audiencia de Barcelona a reconocer en Madrid. Esta es la idea de base, funcionar, digamos, como un solo Estado dentro de lo que cabe. Evidentemente, con anterioridad a la Unión Europea hay un sinfín de mecanismos, el exequatur, por ejemplo, es el mecanismo tradicional para dotar de eficacia probatoria y ejecutiva una resolución judicial extranjera, pero el exequatur es un procedimiento complejo, largo, y la Unión Europea lo que tiende en este punto es a facilitar. ¿Qué es el espacio de libertad, seguridad y justicia? Esta cooperación judicial en materia civil es un aspecto de los 4 que comprende el espacio de libertad, seguridad y justicia, que es la cooperación judicial en materia civil, la cooperación judicial en materia penal, la cooperación policial, muy desarrollada, y finalmente, y lo menos desarrollado, la política de extranjería común. Como todos sabemos, desgraciadamente, ahí no hay una acción normativa común por parte de la Unión Europea. Hay medidas antiguas, el convenio Schengen, que todos conocerán, el convenio de Dublín sobre derecho a asilo, que está funcionando, que ha sido reformado por 2 reglamentos, pero la percepción que cualquiera tendría es que no hay realmente una política de extranjería común, como es verdad, como es cierto, ¿no? En cuanto a la cooperación judicial en materia civil y también en penal, yo creo que hay que dar un poco marcha atrás y hay que hacer una revisión histórica, aunque no sea de muchos años. Hay que colocarse a principios de los años 90. 1986 es un año clave porque se pasa del mercado común al mercado único europeo, es decir, se suprimen todas las barreras. Y al suprimirse todas las barreras en las 4 libertades, también en la libre circulación de personas, pues se plantean problemas nuevos. Es decir, que antes para desplazarse de un estado a otro, pues había una serie de cuestiones que los ciudadanos teníamos que justificar. Estas restricciones, ciertamente, se eliminan primero con 3 directivas del año 90 y finalmente con el concepto de ciudadanía europea que se incorpora en el Tratado de Maastricht y por virtud del cual los ciudadanos europeos tenemos derecho a circular libremente por todos los Estados miembros, pero visto así, claro, levantas fronteras y además de las personas que vayan a pasar a trabajar o a veranear o a un tratamiento médico de un estado a otro, pues es consciente que va a pasar el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de menores, el tráfico de mujeres, y por consiguiente hay que reintroducir algún tipo de restricción. Y ahí se crea el pilar K, y dentro del pilar K, que está fuera del tratado,
es decir, fuera del método comunitario, está en lo que se entiende técnicamente como cooperación internacional, entran la cooperación civil y la cooperación en materia penal. De manera que se avanzan, se dicta una serie de normas y en el caso de la cooperación judicial civil se prosigue la labor que se había emprendido con anterioridad y a la que me referiré más adelante con más detalle, pero de ahí se pasa a 1986, segunda gran reforma de los tratados, Tratado de Ámsterdam. Los artículos 61 y 65 introducen finalmente una base jurídica para intervenir, para dictar normas en materia de cooperación judicial civil y penal. Es decir, se comunitariza, como se dice vulgarmente, se comunitariza la materia y la Unión Europea tiene posibilidad de dictar normas en estos ámbitos, dictar reglamentos y dictar directivas. El cuarto hito finalmente es el Tratado de Lisboa, y el Tratado de Lisboa ya identifica un objetivo diferente y autónomo del mercado. Es decir, por un lado, hay que avanzar en la consolidación de lo que ya era el mercado único europeo, pero por otro lado hay que avanzar en un ente, un objetivo nuevo, que es el espacio de libertad, seguridad y justicia. Y el Tratado de Lisboa de 2009 refuerza todo lo que es la cooperación penal y en los últimos tiempos la cooperación policial con una serie de medidas. Desde luego la última legislatura, la que se inició con la presidencia de Juncker y acaba ahora con las próximas elecciones, ha sido muy rica en resultados tanto en lo civil como en materia penal y policial, aunque ahora no podamos abordar más que la cooperación judicial en materia civil porque sería muy extensa abordar toda esta materia. Sentido y resultados de la cooperación judicial en materia civil. Los últimos años han sido muy positivos, pero es una obra que viene de lejos. Hay que diferenciar dos planos en la cooperación judicial en materia civil. En primer término, el plano patrimonial o económico. Y hay que ir al que fue artículo 220 en el tratado originario, y en ese artículo 220 ya se preveía, ya había una base competencial para que se procediera a la unificación de normas procesales en materia civil y penal y para que se procediera a una unificación en materia de contratos internacionales. Y esto hay que centrarlo, es decir, los operadores económicos necesitan seguridad. Yo siempre pongo el ejemplo, sobre todo en la pequeña y en la mediana empresa, porque las grandes empresas, pues digamos que tienen sus medios, sus buenos servicios de asesoramiento internos, y si no los tienen, contratan los grandes despachos. Pero el pequeño y el mediano empresario, pues son otra cosa. Y yo siempre pongo el fabricante de zapatos o el fabricante de azulejos de Nules. Ese señor que normalmente comercializa dentro de España, en un momento determinado puede querer comercializar fuera, vender sus azulejos o sus zapatos, que son productos de éxito en el mercado intracomunitario. ¿Qué necesita ese señor? Bueno, necesita un abogado, evidentemente, pero necesita previsibilidad. Necesita saber que si el distribuidor que le compra a él sus zapatos en Düsseldorf o en Milán, o el comprador directo que le adquiere sus partidas de zapatos o de azulejos, puede no pagarle o puede pagarle tarde. Necesita conocer dónde puede interponer una demanda, dónde puede reclamar el pago, conforme a qué derecho se va a regular ese contrato en caso de incumplimiento de la otra parte o de sí mismo. Y eso explica que el artículo 220, desde el principio, desde la CEE, previera la unificación de normas procesales en ese sector concreto. En materia civil y mercantil, el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 unificó las normas de competencia judicial internacional y las normas de reconocimiento de sentencias, lo cual fue un logro y un éxito desde el principio, y además es un convenio, ahora un reglamento, sometido, como todos los actos normativos de la Unión, a interpretación uniforme por parte del Tribunal de Justicia. E igualmente se adopta este Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, que permite unificar las normas que han de decidir cuál es el derecho aplicable a tal o cual contrato internacional. Ese es, digamos, un primer plano, esa fue una primera tarea, y esa previsión del 220
es insuficiente a principios de los 90, pues como he dicho, es el momento en que se levantan todas las fronteras y es preciso agilizar todos los intercambios. Bien, en ese momento teórica y prácticamente la propia Comisión Europea llega a la conclusión de que no es posible avanzar en un mercado único europeo, en un mercado que funcione como un mercado nacional, si no hay unidad en el derecho. La unidad en el derecho es fundamental, por lo menos para que los operadores puedan conocer cuál va a ser el derecho aplicable a sus transacciones. Se potencian, por tanto, por la vía del Tratado de Ámsterdam 61-65, pero con anterioridad, se potencia la adopción de una serie de convenios, se convierten luego en reglamentos, me refiero fundamentalmente, ya he indicado, el Convenio de Roma de ley aplicable pasa a ser el Reglamento Roma I, un reglamento sobre insolvencia, la conversión en reglamento del Convenio de Bruselas, que pasa a ser el Reglamento 44/2001, que unifica las normas procesales, y se unifican también otros aspectos del proceso internacional. La obtención de pruebas en el extranjero, lo cual es fundamental, facilitar los cauces para demostrar uno u otro aspecto, y fundamental el reglamento 1393/2007, que ya es reformado, sobre notificación de actos procesales, donde tengo que interponer la demanda, donde me dirijo. Finalmente, en este ámbito patrimonial creo que también es importante el reglamento sobre responsabilidad por daños derivados del consumo de los productos, de accidentes, de infracción de los derechos de la propiedad intelectual e industrial. Todos estos reglamentos, ¿qué hacen? Permiten que las diferencias materiales de un ordenamiento jurídico a otro sobrevivan. ¿Por qué? Porque es imposible unificar todo el derecho de insolvencia, es imposible unificar todo el derecho de daños. Llegar a una ley europea en materia de daños o llegar a una ley europea en materia de contratos, eso precisamente se ha intentado y se ha demostrado que es imposible. La unificación avanza poco o nada en determinados ámbitos, avanza muy despacio y se llega a la conclusión, vuelvo a decir, finales de los años 90, principios de este siglo, de que cabe mantener las diferencias jurídicas existentes de un Estado miembro a otro, pero hay que establecer puentes. ¿Y los puentes cuáles son? La unificación de normas procesales y la unificación de normas de conflicto que permitan determinar conforme a los mismos criterios cuál es el derecho aplicable al contrato, a la insolvencia, a la responsabilidad por daños. Quiere decir, en definitiva, que con independencia de cuál sea el tribunal ante el que yo, demandante, interpongo la demanda, la solución que va a aplicar ese juez es la misma que si la pongo en otro estado. Es indiferente demanda en un estado A que demanda en un estado B. Y cuando ese estado A o esa jurisdicción A o esa jurisdicción B dictan sentencia, el reconocimiento y la ejecución de esa sentencia, por ejemplo, si me condenan al pago, se va a hacer conforme a los mismos criterios. Es decir, que yo, juez español, no puedo decir que esta sentencia vulnera mi orden público. No, estoy obligado a ejecutar esa sentencia porque hay un reglamento europeo en el que España ha participado y que es parte, por tanto, del ordenamiento español, que obliga a las autoridades españolas a ceñirse a esas normas. Digamos que ese es un primer plano en el que la intervención de la Unión Europea era bastante lógica. Es decir, tú quieres un mercado, pues tienes que tener un mercado más o menos uniforme en cuanto al arreglo de controversias entre los operadores. Entonces, hasta aquí es unificación de normas de conflicto de jurisdicciones y de reconocimiento de sentencias, por un lado, plano procesal, y unificación de normas de conflicto. Estas normas van a hacer de puentes para la decisión del derecho aplicable a las relaciones vinculadas con dos o más Estados miembros de la Unión. Pero el avance es lento y hay inexplicablemente un cambio de orientación. En la Comisión se publica un documento, proyecto de medidas sobre reconocimiento mutuo, y este documento lo que propugna es la introducción del principio de reconocimiento mutuo, que hoy está en el artículo 81.1 del Tratado de Funcionamiento, la introducción de este principio de reconocimiento mutuo al reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras procedentes de Estados miembros, incluso en materia familiar y personal.
¿Qué es el principio de reconocimiento mutuo? Pues es sorprendente, pero el Tribunal de Justicia, esta sentencia es fundamental para comprender todo lo que ha pasado después. El Tribunal de Justicia dicta una sentencia muy importante en el año 76 en relación con un licor francés, quizá alguno la conozca, lo haya oído hablar, que es el Cassis de Dijon. Esta sentencia es fundamental porque es muy sencilla. La Federación de Importadores Alemanes de Licores de este tipo se opone a la inserción en el mercado alemán de un licor de cerezas, o parecido a las cerezas, que producían una asociación de fabricantes franceses, y se opone a que entre ese licor porque ese licor tiene una gradación superior a los licores de ese tipo que se fabrican en Alemania. Y el tribunal, año 76, da un salto cualitativo hacia adelante en libre circulación de mercancías, aquí estoy en libre circulación de mercancías, y afirma lo siguiente: todo producto legalmente fabricado en un Estado miembro debe poder circular por los demás Estados miembros. Bien, este principio de base, que es fundamental para comprender lo que ha ocurrido, cómo se ha agilizado el mercado interior, en este documento de 2001 pretende, y de hecho así ha sido, insertarse en el ámbito de la libre circulación de personas. Es decir, si lo piensan, es trasladar un mecanismo agilizador procedente del comercio internacional, introducirlo en la libre circulación de las personas. Y eso indudablemente tenía y tiene ventajas. Quiere decir que una sentencia dictada por los tribunales de un Estado miembro debe poder reconocerse, o en su caso ejecutarse, sin más trabas en los demás Estados miembros. Esa es la traducción literal. Claro, ahí en origen lo que no se tiene en cuenta es que en un proceso, por lo menos, está en juego un derecho fundamental esencial, que es el derecho a la tutela judicial. Y si bien es cierto que en el ámbito de la Unión Europea todos los países tenemos una convergencia importante en materia de derechos fundamentales, y para eso ha estado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1950, bueno, pues en 2005 se produjo la ampliación de la Unión Europea a países del este, sin mucha tradición o alejados de la tradición del camino que Europa había recorrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En resumidas cuentas, desde un principio hay una enorme resistencia. Pese a todo, se incorpora en ese documento de la Comisión de 2001, que es un programa, y que es un programa que viene a decir: a partir de ahora, en todas estas materias, vamos a tratar de introducir el principio de reconocimiento mutuo de sentencias como principio de base. En la práctica, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, realmente entró, curiosamente, por primera vez en 2003, en el mecanismo de restitución de menores en materia familiar, es decir, cuando un padre sustrae al niño y se lo lleva fuera de su país de residencia habitual, el reglamento Bruselas II introduce el principio de reconocimiento mutuo o de obligación de restitución inmediata, que luego se ha frenado, y de hecho parece que hay una propuesta dirigida a corregirlo, y se ha introducido también en otros dos reglamentos, entre los cuales yo destacaría el reglamento que se llama vulgarmente sobre título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Es decir, que si un deudor reconoce ante notario, ante juez en un Estado miembro, que debe una cantidad de dinero a tal señor en otro Estado miembro, bueno, pues formulado ese reconocimiento voluntario, ese documento o esa resolución van a ser ejecutivos en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento adicional alguno en el Estado requerido. Hay un pequeño mecanismo de recurso o de control en el país de origen, y esas dos son los grandes éxitos, por así decirlo, la gran proyección del principio de reconocimiento mutuo. Eso sí, como tal principio, sí ha ayudado a suprimir controles. La tendencia sí ha sido a suprimir controles en el Estado requerido, pero vuelvo a lo que les he indicado al principio, hay una enorme resistencia derivada de los puntos de divergencia o de no convergencia que en materia de derechos fundamentales se dan entre los Estados miembros. La Unión Europea interviene además en sectores que nada tienen que ver con las actividades económicas. Se trata de... Hay un segundo plano que se explica con mayor dificultad, y a todos nos ha costado también, incluso a los que seguimos esto, pues en un primer momento nos costó encontrar la justificación. Y es el ámbito
familiar, personal y sucesorio. Pero hay que volver atrás de nuevo, hay que volver al Tratado de Maastricht, a la supresión de fronteras por el mercado único europeo y a que la ciudadanía europea recoge entre 4 derechos el derecho a la libertad de circulación. Bien, si la Unión Europea entiende que el desarrollo económico y la mejora, digamos, de la Unión Europea o entonces Comunidad Europea en el contexto internacional se va a propiciar incrementando los intercambios y se va a fomentar la movilidad de las personas físicas, no jurídicas, de un estado a otro, pues es de prever que van a surgir nuevos problemas. Van a incrementarse las parejas mixtas, los matrimonios mixtos, hay niños que van a nacer en un país distinto del de la nacionalidad de origen de la pareja y surgen, por consiguiente, problemas tradicionalmente sujetos al derecho internacional privado de los Estados miembros que ahora plantean la misma dificultad que las relaciones, por así decir, comerciales intracomunitarias. Y repito, el fundamento técnico es la ciudadanía europea. Si la ciudadanía europea da a los ciudadanos europeos el derecho a la libertad de circulación, bueno, algún tipo de respuesta tienes que darle a esos problemas. De manera que, en primer lugar, hay que racionalizar el proceso. Yo necesito saber si voy a impugnar la sucesión de mi padre inglés, que ha fallecido dejando bienes en Italia y en España, y quiero impugnar el testamento que ha hecho. Me gustaría poder saber de antemano, porque aquí no es tanto una necesidad, sino una necesidad de alguna manera derivada de la libertad de circulación. Me gustaría saber ante qué tribunal puedo interponer la demanda y eventualmente conforme a qué derecho va a resolver ese juez la sucesión, porque mi padre es inglés, pero ha dejado bienes en Italia y en España. Y en segundo lugar, hay que unificar, por tanto, las normas de conflicto de leyes en determinadas materias. Es decir, por una parte, racionalización del proceso, evitar que frente a un mismo problema vayan a entrar a juzgar distintas jurisdicciones nacionales dictando sentencias materialmente contradictorias que luego no se puedan ejecutar. Al mismo tiempo, facilitar, por tanto, el reconocimiento y, finalmente, como colofón, unificar las normas de conflicto en determinadas materias de manera que haga más fácil el proceso. Los dos planos, la unificación procesal y la unificación conflictual, aquí no responden a la imperiosa necesidad del mercado, a lograr la unidad del mercado, pero aquí están derivadas de alguna manera de la libre circulación de las personas y, por consiguiente, hay una clarísima vinculación también con el mercado. Otros han querido explicarlo como que nace la Europa de los ciudadanos. Sí, efectivamente hay una preocupación mayor por el individuo en sí como persona y no solo como agente económico, ¿no? Pero yo creo que todo esto ha derivado de la agilización de una libertad económica que es la libre circulación de personas. La unificación, ¿hasta dónde va a alcanzar? Alcanza, en principio, a las relaciones privadas intracomunitarias, es decir, a las que se desenvuelven entre los Estados miembros, aunque debo decir que el desarrollo en distintos reglamentos ha llevado a que haya derivaciones con respecto a terceros estados. Por ejemplo, que los litigios se inicien en un Estado miembro y en un país tercero, o que la sentencia que se dicta en un Estado miembro tenga que reconocerse en un país tercero, o que la norma de conflicto uniforme que dice que en materia de bienes inmuebles se aplicará la ley del lugar de situación del inmueble y el inmueble está situado en un país tercero, pues hay que aplicar la ley de un país tercero. De manera que el propósito, por así decir, es la regulación de las relaciones privadas intracomunitarias, que es un tipo de relación privada internacional, pero evidentemente hay derivaciones hacia países terceros en una y otra dirección. El ámbito personal y familiar plantea en primer lugar un problema, digamos, teórico que se va venciendo, que es la resistencia que la Unión Europea entre a regular cuestiones pertenecientes al corazón del derecho de cada Estado miembro, como es el ámbito familiar y sucesorio. Tengan en cuenta que el derecho civil en esos sectores forma parte de la cultura de un país. Entonces, ahí hay y hubo enormes resistencias de voces muy autorizadas a que la Unión entrase a legislar en esa materia, pero eso se consigue desde el momento en que se da una respuesta técnica. Es decir, esto es necesario porque es una derivación de la libre circulación de personas. Y plantea, y ha planteado
otro problema técnico y una gran resistencia teórica al mismo tiempo, que es el solapamiento con los trabajos que se habían venido desarrollando a lo largo de todo el siglo XX, con más o menos éxito por parte de otras entidades internacionales, de otras organizaciones internacionales. Señaladamente, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que había logrado convenios muy importantes, pues en materia procesal, en materia de adopción internacional, en materia de secuestro internacional de menores, en materia de obligaciones de alimentos, y eran convenios que habían sido ratificados por los Estados miembros de la Unión Europea y que estaban en pleno funcionamiento. Con lo cual ahí ha habido una serie de problemas de solapamiento que se han ido solventando. Al final la Unión Europea acude como negociador único a la Conferencia de La Haya y al mismo tiempo hay convenios de La Haya que se han incorporado en parte, es decir, se ha aprovechado en parte la obra de la Conferencia de La Haya para articular determinadas soluciones y ha sido un modelo indudable. Para concretar, y por no extenderme mucho, el desarrollo del programa de medidas de 2001 junto al Tratado de Lisboa de 2009, que introduce ya una base competencial firme en materia personal y familiar, artículo 81.3, creo recordar, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha permitido la adopción de reglamentos en materia de ley aplicable al divorcio, a la obligación de alimentos, a sucesiones, a regímenes económicos matrimoniales y a regímenes económicos de las parejas registradas, estos dos son los últimos, de manera que si lo piensan, del ámbito personal y familiar queda sin intervenir prácticamente la filiación y la adopción, y aún así parece que está trabajando en adopción y en maternidad subrogada, por los problemas que la maternidad subrogada está planteando a muchos estados. Es decir, ha sido una intervención amplísima, a lo que hay que agregar el papel central del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar estos reglamentos y para interpretar en sectores que no han sido objeto de unificación, como es el derecho al nombre, materia en la que hay al menos 5 o 6 sentencias muy importantes del Tribunal de Justicia que dicen cómo ha de circular la persona, bajo qué nombre, cómo ha de inscribirse, etcétera. De manera que la intervención de la Unión Europea al día de hoy en el ámbito personal y familiar es enorme y es muy significativa para todos nosotros ciudadanos europeos. Concluimos con la valoración personal de Mónica Guzmán Zapater, a quien agradecemos la creación de este espacio. Toda mi vida profesional he vivido empecé cuando empezaba el Convenio de Bruselas 68 a ponerse en práctica. Yo he visto el desarrollo de todo esto, sus baches, sus luces y sus sombras, pero la valoración de conjunto creo que debe hacerse desde la perspectiva de un concreto ordenamiento jurídico. Para España ha supuesto la modernización del sistema español de derecho internacional privado, y no porque hayan faltado intentos de modernizarlo desde la perspectiva interna del legislador español, de la formulación de una ley de derecho internacional privado que diera coherencia a todo esto. Nosotros en el año 83, cuando yo empecé, teníamos prácticamente 3-4 artículos del Código Civil y alguna otra norma de conflicto por ahí dispersa. En los años 80 se ratificaron muchos convenios de la Conferencia de La Haya que España tenía firmados pero no ratificados. Pero claro, en los años 80 el sistema de derecho internacional privado era prácticamente nada comparado con lo que hay ahora. Yo pongo el ejemplo. La norma de sucesiones eran 3 renglones de un artículo del Código Civil y ese artículo nos lo han cambiado por un reglamento de más de 60 artículos. Es decir, el sistema se ha modernizado, pero ha adquirido una enorme complejidad que nos afecta a nosotros, profesores, que tenemos que racionalizar esto y explicárselo a los alumnos y eventualmente a los prácticos del derecho, pero complica enormemente la tarea de los abogados y también de los jueces, que en mi opinión están haciendo una excelente tarea de comprensión y de aplicación. Hay sentencias buenísimas y cada vez más hay sentencias erráticas, pero hay una gran mayoría de jueces que están haciendo un enorme esfuerzo, habida cuenta por lo demás que hay un incremento cuantitativo enorme de relaciones privadas internacionales. No hay más que pensar que España tiene 2 millones de españoles en el exterior, no solo en países de la Unión Europea, pero también. Y España es un país con una población extranjera
que no alcanza la media de los países europeos, me parece que estamos en el 11 o el 12%, pero por ejemplo, procedentes de países europeos de tercera edad, debemos estar en la cabeza. En conjunto, hago una valoración muy positiva y quiero decir, y eso es nada más que un botón de muestra, que cuando el legislador español finalmente en 2015 se dispuso a cambiar normas procesales y a organizar, por ejemplo, una ley de cooperación jurídica internacional en materia civil que se aplica para las relaciones con países terceros, para las sentencias que proceden de países terceros, para la notificación de actos en jurisdicciones de países terceros, para la obtención de pruebas en países terceros. Bueno, pues curiosamente, el legislador español, el modelo que ha utilizado y que prácticamente ha copiado, es el modelo de la Unión Europea. Por consiguiente, las cosas no se han hecho tan mal. Yo diría que estamos en una fase de transición y hay que esperar a que todo esto se acople, se asiente y todos sepamos vivir con una cierta naturalidad este aluvión de normas. ¿Aspectos negativos? Sin duda lo hay. Y el aspecto más negativo, creo yo, que al día de hoy es la fragmentación. Me vuelvo al Tratado de Lisboa, ahí se consagra el derecho de opt-in y opt-out de 3 países, que son Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Reino Unido siempre ha ejercido hasta ahora, porque ahora ya no sabemos bien dónde estamos, el derecho de opt-in. Ha sido un excelente negociador. Esperaba a que el reglamento, la directiva estuvieran adoptados. Había intervenido en la negociación, por consiguiente incidía en el tipo de soluciones y ha condicionado muchas soluciones. Gibraltar bloqueó 3 años la entrada en vigor del reglamento de insolvencia. Eso no se dice todos los días, pero hay que saberlo. De manera que el Reino Unido ha sido un gran negociador y el final de su historia, pues ya sabemos cuál es, que estamos ahí en las puertas de un Brexit. No sabemos si duro o blando, pero la cuestión es que todo esto se va a dejar de aplicar. Y esto tiene enormes consecuencias para un país como el nuestro, porque si las cifras son correctas, pues España tiene entre 200.000 y 700.000 ingleses establecidos prácticamente todo el año en España, o 10, 9 meses al año. Y son ingleses que compran, que fallecen en España, que se casan, que se divorcian, y eso va a complicar enormemente la tarea de los operadores, de los abogados y de los jueces españoles. Ese sería el aspecto más negativo. Lo demás, yo creo que con el tiempo y una práctica bien encarrilada como lo está, creo que en unos años la Unión Europea en esto habrá sido una verdadera revolución en la mejora de la vida de los ciudadanos europeos.